recuerdo haber escuchado una historia, no de mi canal, de un tipo que sufrió un fallo en el metro, justamente en esa línea. No recuerdo qué estación era, si era Mixcoac o San Antonio, pero el punto es que ahí bajas dos escaleras, pero que son larguísimas. Entonces dice que bajó primero una, o sea, están los torniquetes, bajó, siguió la siguiente, descendió y tendría que haber visto de frente al metro, pero él no se encontró con eso. Lo que se encontró él fue otras escaleras, como si hubiera otra sección más que bajar. No inventes. Entonces dice que bajaba y no dejaba de bajar, como si estuviera en una especie de bucle. Hay una película mexicana, Mar, quizá tú la hayas visto, en donde pasa algo muy parecido. Que unas personas se quedan atrapadas como en un bucle, en unas escaleras como de un edificio, algo parecido. Y siento que ese usuario vivió algo parecido. Él se llegó a desesperar, él estaba totalmente aterrado, no sabía qué estaba pasando, pero finalmente después de bajar, él no dejó de bajar. O sea, como que se preguntó qué estaba pasando, pero siguió bajando, hasta que finalmente escuchó el metro, bajó y vio que ya estaba llegando a la estación de Convoy y se fue corriendo, así, totalmente desesperado, al metro. Se subió y pudo salir de ese bucle temporal o de esa falla en la realidad. ¿Tú crees que estas fallas en la realidad son aleatorias o crees que si existiera un sistema de Matrix o algo por el estilo se selecciona para cada persona? Yo considero que puede llegar a pasar la gente que tenga tal vez más sensibilidad a ver cosas paranormales. Justo porque mencionabas que había una característica importante. Y es que las personas que normalmente sufren fenómenos paranormales, más en el metro, o al menos lo que nos han llegado a contar los suscriptores, es que están en un estado mental o en un estado emocional, pues bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que veníamos hablando era que justamente pasa con una entidad que recurrentemente es protagonista de distintos relatos paranormales del metro, y es la mujer sonriente del metro. La mujer sonriente del metro, por lo que yo he visto en distintas historias, ya sea de mi canal o de otros, es que la mujer, esta extraña mujer sonriente, se le manifiesta a usuarios que peculiarmente siempre van con algún tipo de vulnerabilidad, ya sea que van estresados, que van tristes, que van con miedo. Es como si la mujer sonriente pudiera percibir ese miedo en las personas o esa vulnerabilidad para manifestárseles. No, es un patrón que yo he visto en distintas historias, pero que me parece muy peculiar. Yo lo que hablaba con Mar antes de empezar el podcast es que siento que la mujer sonriente quizá no es una entidad, no es un fantasma, o sea, no perteneció no es un alma no es el alma de alguien, sino más bien es una entidad quizá demoníaca o algo parecido, que se alimenta del miedo de los usuarios. Al menos eso yo considero. Como It, algo parecido. Sí, es que hay un patrón para la mujer sonriente del metro. Normalmente se da en los últimos vagones, según yo tengo entendido. Y entonces de repente te das cuenta de que se sube una mujer bastante extraña con un vestido que pareciera de una mujer que tiene escasos recursos o que vive en situación de calle. Pero lo interesante es que tiene una sonrisa más grande de lo normal, como si casi traspasara las mejillas y no para de sonreír mientras te ve. Se va acercando a ti poco a poco y hasta ahora yo no he encontrado ningún relato de alguien que diga me hizo esto o me tocó o algo por el estilo. O sea, sí pareciera que ella se alimenta del terror de la gente al verla. Sí, y también es como si no pudiera tocarlos, ¿no? Es como si no pudiera acercarse de más hacia ellos. Pero fíjate, Mar, es muy raro porque, digamos, si existiera la teoría de que es una mujer mal de sus facultades, ¿por qué se ha presentado usuarios desde hace décadas? Hay un relato muy peculiar que me encontré sobre la mujer sonriente, pero que se le manifestó a una persona en los años 80. ¿Desde los años 80? Desde los años 80, en la línea rosa. En ese entonces quien cuenta la historia era un niño, venía con su mamá, no recuerdo si venía de Chapultepec, pero el punto es que iban en la línea rosa. La de la coreanita. La de la coreanita, justamente. Okay. Siempre la línea rosa. Y cuenta que empezó a ver a una mujer muy extraña en el vagón, que iba de frente hacia ellos,
pero que le sonreía de forma muy macabra, anormalmente extraña, y que él dice que le dijo a su mamá, porque le dio mucho miedo, era un niño, le comenta a su mamá que esa señora pues se ve muy, muy rara. Le dice: mamá, esa señora es, pues, se me queda viendo, está rara. Y su mamá voltea al punto donde debería haber estado la señora, pero no ve a nadie. O sea, le dijo ella. No hay nadie ahí, hijo, le dice. Entonces solamente el niño podía verla. Lo curioso aquí es que cuenta con las mismas características que la mujer sonriente. Tenía un vestido, una apariencia bastante descuidada y una sonrisa enorme que no parece la de un humano, pero desde los años 80. Y yo recuerdo algo que me comentaste hace tiempo, Omar, sobre una experiencia con la mujer sonriente, pero de los años 2000 aproximadamente. Sí, este es un relato que salió en un programa muy famoso mexicano llamado La Mano Peluda. En La Mano Peluda, el locutor lo que hacía era recibir las llamadas de los invitados, de las personas de la audiencia, y esas personas contaban sus historias paranormales. En uno de esos relatos que se cuenta, al menos en los años 2000, una persona cuenta que se encontró con una entidad bastante parecida a la mujer sonriente del metro. De por sí, ella describe que en su camino a Metro Normal, a ella le pasan cosas paranormales y le pasan cosas extrañas. O sea, que se encuentra con una persona que ya no estaba en este mundo y cosas así. O sea, desde ese momento yo ya dije, qué cosa tan extraña. Y yo te juro, Stan, que yo lo estaba escuchando más bien porque era una zona que yo conocía bastante y yo ubicaba perfectamente cuando mencionaba ese camellón en específico, cosas por el estilo. Yo nunca me esperé que fuera a llegar hasta la mujer sonriente del metro. Ella dice que se mete a Metro Normal y entonces está esperando en el andén para que venga el metro y ve a una mujer a su lado vestida de blanco y que se está portando de una manera bastante rara. O sea, dice que ni siquiera era una persona que se viera en situación de calle ni nada por el estilo. O sea, dice que tenía un vestido blanco corto. Pero lo interesante es que se movía y estaba bastante rara. O sea, no sé si te ha pasado que tú estás en un lugar y de reojo ves un movimiento raro entre la gente, que dices, esto no es un movimiento real, pero esta persona no voltea para no incomodar. Llega el metro y entonces esta señora extraña se sube al vagón, ella finge que se sube también, al final no termina subiéndose, se sale, las puertas del metro se están cerrando y describe algo bastante aterrador, que es que esta mujer se agarra el tubo y se empieza a inclinar hacia uno de sus lados y sigue sonriéndole directamente a ella. El metro se va alejando, pero ves que incluso puedes seguir viendo a las personas que van dentro del metro porque tiene los cristales, y la persona que cuenta el relato dice que esta extraña persona, aunque el metro se iba yendo, lo iba siguiendo con la mirada, como diciéndole, ya te vi. O sea, imagínate encontrarte con algo así. O sea, ¿tú qué harías? Y bueno, a mí lo que me parece peculiar es como esta historia sucede antes de que se volviera conocido el fenómeno de la mujer sonriente del metro, ¿no? O sea, no es como que alguien la haya escrito en internet, se la mandó a Uriel, a Relatos de la Noche, y pues ahí empezó como el fenómeno, ¿no? O sea, no, tiene mucho tiempo de que existe esa mujer o esa entidad. Sí, o sea, justamente eso. Igual yo tengo entendido que tú me habías contado una historia de una persona que llegó casi a su casa con la mujer sonriente del metro. Sí. Un suscriptor que jura que él se encontró con la mujer sonriente, pero él no había escuchado nada acerca de esta entidad. Le pareció muy extraña, pensó que era una mujer, pues, loca, que estaba mal. Y pues ese tipo de gente regularmente puede ser peligrosa, no sabes si... Porque se han dado casos en el metro donde alguien saca un puñal y empieza, pues, a hacer locura, atrocidades. O sea, esta historia es de ya esta década. Sí, es reciente, es de estos años. Y él comenta que la mujer pues se comporta extraña, le sonríe, posee esa sonrisa bastante aterradora y que le da mala espina, de esas veces que sientes que algo no está bien. Entonces decide bajar del metro, llega a su estación, se baja, él se percata de que la mujer se queda dentro. En ningún momento se da cuenta de que la mujer descendió del vagón, pero de un momento a otro, mientras va caminando hacia los torniquetes, se da cuenta de que la mujer ya viene detrás de él. Él dice y se pregunta hasta la fecha cómo es que la mujer pudo haberse bajado si no tenía oportunidad.
porque él dice que se bajó ya casi al punto en que iban a cerrar las puertas. Entonces, él pasa los torniquetes, llega a la calle y sigue su trayecto hacia su casa, bastante asustado, con el instinto de que algo viene detrás de él, pero no quiere voltear. Pero en cierto momento decide hacerlo porque dice, si algo viene detrás de mí, tengo que correr porque si no me va a hacer algo. Entonces voltea y esa mujer en la calle viene siguiéndolo. No, qué horror. A paso lento, pero amenazante, como si fuera un depredador que está sobre como su si presa. fuera Freddy Krueger siguiéndote. Así exactamente. No. Entonces, él se echa a correr, llega a su casa y se pregunta qué carajos es esa mujer, esa señora. Esa noche la pasa difícil, logra conciliar el sueño, pero afortunadamente la experiencia quedó ahí, en que esa mujer lo estaba siguiendo hasta su casa. La cosa aquí es, supo dónde vivía, dónde vivía este suscriptor, pero si es un fantasma puede hacer eso, realmente. O sea, un fantasma no podría permanecer con la misma fisionomía desde los años 80 hasta... Más bien un fantasma solamente podría prevalecer con esa fisionomía desde los años 80 hasta los años 2000 aproximadamente, ¿no? O sea, yo sí creo que esa es una de las historias que más me ha impactado a lo largo de toda la historia del internet. Y creo que esas se encuentran entre mis favoritas y después son las fallas en la realidad y entidades que no son humanas. ¿Has escuchado acerca de eso? ¿En el metro? Sí. Hay una historia muy peculiar que es de mis favoritas. No es un fenómeno como el de la mujer sonriente que se repita constantemente, de que varios usuarios la han visto, ¿no? Esta es una historia que la vivió un suscriptor y que jamás he escuchado algo similar y que trata sobre ese horror, tal vez no tan gráfico como el de la mujer, ver a una mujer sonriente que sientes que te va a hacer algo, que va a saltar hacia ti. No, siento que es un terror más sutil porque... Más elevado. No más elevado, pero sí más discreto, tal vez, como de esas cosas que ves y te da miedo, pero a lo mejor no hay algo por qué tenerle miedo, pero te da miedo. Ok. Esta historia la cuenta un suscriptor que llegó a vivir a la Ciudad de México, buscando trabajo. Él llegó a trabajar en CEU y encontró un cuarto muy cerca en la estación Hospital General, igualmente de la línea 3 del metro, en la línea Olivo, y dice que su trayecto pues era muy sencillo, era simplemente tomar el metro en la estación Hospital General e ir hasta la terminal que era universidad. Era su camino de todos los días. Entonces, él dice que en esos trayectos llegó a ver a un usuario que pues destacaba del resto por su apariencia. A mí me llegó a pasar mucho cuando iba a la preparatoria que siempre me encontraba las mismas personas en el camión. Era regular, ¿no? Todos salen casi a la misma hora, estrictamente a cierto horario. Pero hasta el mismo chofer, ¿no? Sí, el mismo chofer. Entonces, él comenta que este hombre, que se encontraba regularmente, tenía una apariencia muy rara. Él lo afirma como que no era de esta época, porque él poseía un smoking gris. El hombre era un hombre blanco y que tenía un sombrero tipo de ala, lo menciono como de ala ancha un poco, ¿no? Que a veces el hombre estaba como jugueteando con el sombrero, a veces estaba cabizbajo, pero siempre se le veía de una manera un tanto triste. Él lo comenta así. Entonces dice que ver al Señor era un tanto hipnótico, porque destacaba del resto. Se veía inusualmente misterioso. Él lo menciona así. Una descripción que da él es que parecía alguien sacado de una película antigua, ¿no? Como de una película de otros años. Entonces dice que él parecía que nada más él lo veía, parecía que nada más él podía ver a este hombre. A veces pues varios usuarios, a veces lo encontraba parado, a veces lo encontraba sentado, pero los demás usuarios parecían ignorar a este hombre. Entonces dice que a veces llegaba a encontrárselo una vez por mes, a veces una cada 2 meses, o a veces incluso 3 veces por semana. Era muy random, pero dice él que le causa curiosidad porque casi siempre se aparecían en los vagones de en medio. Cuando se iba hasta atrás o hacia adelante, en ese momento no llegaba a verlo. Casi siempre era cuando estaba en los vagones de en medio. Entonces a él se le hizo muy raro. Él dijo, quizá el hombre
digo, de esas veces que tratas de buscar una explicación y llegas a la conclusión menos lógica, con menos sentido, pero dices, puede ser. Él pensaba que tal vez era, pues, alguien que trabajaba en un teatro o algo parecido y se caracterizaba de esa forma, ¿no? Bueno, dependiendo de la hora a la que iba, te imaginas, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, sí, al teatro no tiene sentido. El punto es que el hombre empezó a... él no sabe si fue la influencia del hombre o qué, que le llamaba mucho la atención, le llamaba poderosamente la atención. Entonces, él comentó una vez que estaba pues ya como que pues harto de ver al hombre porque le parecía muy raro, y estaba una señora al lado de él, y con el pretexto de saber si alguien más podía verlo, le dice a una señora que está al lado de él que si tiene saldo para marcar por teléfono. Y le dice a la señora, no, disculpe, no tengo saldo, ¿no? Y dice, una pregunta, señora, disculpe si suena un tanto raro, pero usted logra ver al señor que está del otro lado, No, sentado. ya sentía. Algo le decía, ¿no? Entonces, la señora se queda viendo y como que de esas veces como que tratas de entender lo que estás viendo y como que voltea un poco la cabeza y voltea a ver al hombre, al protagonista de la historia, a mi suscriptor, y le dice, ay, como que se ve raro, ¿no? Parece como de una película de Pedro Infante, le menciona a la señora. Hace como que esa afirmación, ¿no? Ok, o sea, pero fue después de analizarlo, o sea, fue después de que ya como que su cerebro procesara que estaba como fuera del contexto, ¿no? Ajá, exacto. Pero la señora le da una descripción que a mí me parece particularmente aterradora, porque dice la señora, oiga, pero como que no tiene fondo. No manches. Y dice, y él como que cae en cuenta, así como que le cae el 20 y dice, oh, sí es cierto. ¿Cómo que no tiene fondo? El hombre, como que la señora no supo explicarse bien, pero cuando él lo vio y lo analizó bien, se dio cuenta de que el hombre no tenía dimensión. O sea, como si estuviera en 2D, ¿sabes? No inventes. Como si estuviera plano. Él lo describe que era como un tipo holograma o algo parecido. Y que le pareció también peculiar que este hombre siempre se veía como si estuviera, al menos yo lo entendí así, como si estuviera en blanco y negro. Como si estuviera en monocromático, ¿sabes? Entonces dice la señora que ellos dos pues, hacen una conversación de que pues él lo ha visto durante meses al hombre y que siempre le ha parecido muy raro. Y la señora pues le empieza a dar miedo y dice, yo no voy a bajar sino hasta la estación Hidalgo, pero me voy a bajar contigo. Sí, me bajo contigo en Hospital General. Y se bajaron los dos. No manches. Y empezaron a hablar. Y aquí es donde lanza su teoría este sujeto y le dice, es que por aquí, no sabe usted si por aquí hay un teatro o algo parecido, de por qué viene así este hombre. Y dice, no, que yo sepa por aquí no hay teatros. Pero ese hombre se veía muy raro. Entonces, este sujeto evitó el metro durante mucho tiempo. Y jamás se encontró de nuevo al hombre. Cambió de trabajo. Creo que ya ni siquiera está aquí en la Ciudad de México. Pero jamás se volvió a encontrar con este hombre. Aquí lo peculiar y lo que más me causa miedo es el aspecto de ese hombre. Como si fuera de otra época, pero que no se veía como con dimensión. No, bueno, sí, que no se veía como de la actualidad. Pero aparte como que no tenía dimensión. Como si estuviera en 2D. Como si fuera plano o algo parecido. ¿Como si fuera una simulación? Ajá, algo parecido. Como si fuera un holograma. Precisamente la historia que estoy a punto de contarte va relacionado con ello. Esta es la historia de Alicia, que la verdad es bastante fuerte, entonces pues si son personas sensibles o si de repente fueron mamás, porque sé que la mayoría de las personas que me ven son mujeres, entonces si de repente han sido mamás y tienen o tuvieron un episodio de estos, también precaución porque esto podría revivir ciertas cosas. Esto le sucedió a Alicia. Ella trabajaba en un mercado vendiendo frutas, vendiendo verduras y demás. Ella le respondía a una señora mayor, a la que siempre consideró como una madrina, como una abuela, que siempre fue una persona muy importante en su vida.
y ella empieza una relación con uno de los distribuidores de los almacenes que se encuentran por ahí. La cuestión radica en que ella se embaraza y a la primera persona que le cuenta es a su jefa, que es esta señora que siempre la ha cuidado y protegido. Y la señora, muy emocionada, le hace una cobijita muy bonita, que hay una razón por la que les estoy mencionando esto, que va a tener relevancia. La cuestión está en que ella, por ciertas cuestiones físicas, era un embarazo de alto riesgo. Entonces, para ella era muy complicado que la quitaran de su trabajo y que le dijeran que tenía que estar confinada a una cama, porque si se movía de la cama, ella podía perder al bebé. Eso fue lo que le dijeron literalmente. Si tú te mueves, si tú te paras, bye. Lo vas a perder. Y desgraciadamente en esa cita médica la acompañó el papá de la criatura y le dijo: no te vayas a parar, porque si te paras tú vas a ser la única culpable de que pase. De que pase. Ay, hijos de eso. Sí. Así como a partir de ese momento ella deja su trabajo, ella deja su vida, ella deja de frecuentar a sus amistades, deja prácticamente todo lo que ella conoce por permanecer acostada en una cama, con el terror de que incluso ella dice: yo sentía miedo de si me paraba al baño, yo iba a hacer algo malo y iba a perder al bebé, iba a pasar algo por el estilo y me iban a culpar y así. Incluso esta persona le decía: si tú vas al baño, no te esfuerces mucho, porque si se sale el bebé, tú le vas a jalar al baño. Sí, o sea, una persona detestable absolutamente. Y es aquí cuando ella empieza a tener ciertas experiencias extrañas, que hasta este momento ya no sabe si era parte de algún tipo de depresión que ella empezó a sufrir bastante fuerte, o si sí era algo paranormal. O sea, ella siempre ha visto este tipo de canales, le gustan mucho los relatos paranormales. Ella dice que incluso dejó de escucharlos porque decía que las cosas que le sucedían parecían que solamente la afectaban mucho más. Y son 2 experiencias las que ella cuenta. Su pareja de ese entonces la dejaba sola prácticamente todo el día, porque le decía que si ya ella no iba a trabajar, que él tenía que permanecer afuera todo el día cubriendo horas libres y demás, porque tenía que pagar todo lo del bebé, y si ella iba a estar ahí sin hacer nada, pues él tenía que irse, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante ese tiempo, prácticamente la casa permanecía pues completamente pues sola, en silencio, hasta que en una ocasión ella dice que escuchó como alguien empezó a caminar por el pasillo hacia su habitación y pensó que era él. Entonces ella fingió que estaba dormida porque no quería platicar con él, porque ella decía que platicar con él le generaba una ansiedad muy grande, porque la cuestionaba sobre lo que había hecho en el día y si en algún momento hubo algún riesgo de que perdiera al bebé. Ella se voltea y dice que empezó a sentir como una mano empezó a acariciarle el vientre. Dice que era una mano mucho más pequeña de lo normal. Ella piensa que es su pareja de alguna manera, pero le sigue generando una extrañeza el tacto, porque el tacto era pesado, pero no era invasivo, solamente se sentía como si hubiera un bloque pasándole por todo el vientre y el estómago. Y en algún momento ella se decide por agarrar aquello que la estaba tocando y se dio cuenta de que no era la mano de su pareja, sino que era una masa que ella describe como si agarraras la mano de un pescado, si un pescado tuviera mano. Ah, no manches. Fría. Ella la suelta inmediatamente, se asusta brutalmente y cuando voltea se da cuenta de que no hay nada. Esa es la primera experiencia paranormal que tiene antes del embarazo. La segunda ya fue un poco más fuerte. Dice que ella estaba muy triste, estaba llorando, cuando se alzó la vista y se dio cuenta de que en el marco de la puerta se encontraba alguien. Al parecer una sombra o algo. Ella en ningún momento lo relacionó con algo paranormal. Lo que creyó es que alguien había entrado a esa casa a robar o a hacerle daño, sabiendo que ella estaba ahí completamente sola durante todo el día. Así que lo que ella hace es levantarse y tratar de correr. Esta cosa que estaba en el marco de la puerta se dirige hacia el lado contrario. Ella intenta buscar una forma de poderle llamar a su pareja o algo por el estilo. Y en ese proceso, debido a que pues, tenían como unas cosas acumuladas ahí, ella se cae y termina en el hospital. Ya en el hospital
claramente vino el reproche del sujeto diciéndole que si perdían al bebé, esa iba a ser culpa de ella y nada más de ella, porque la indicación era que se quedara ahí, que porque se había levantado si le habían indicado eso. Jamás le creyó que alguien se haya metido a la casa ni nada por el estilo. La abandonó durante el parto. Le dijo que si se iba a morir el bebé, él no quería verlo, ni saberlo, ni nada por el estilo. Y ella tiene prácticamente el bebé sola, y la única persona a la que le puede llamar es a su ex jefa, de la que se distanció porque también este hombre le metió muchas cosas de que se estaba aprovechando. O sea, la verdad, un tipo nefasto. Va a la jefa, si la cuida y demás. Y esta es la última experiencia paranormal que ella tiene. Debido a que el bebé fue de alto riesgo, nace, estuvo en incubadora un rato y demás, ya después ya lograron como estabilizarlo y pasarlo con ella. Pero fue un proceso muy largo y muy tedioso. O sea, entre lo que pasó, de la sombra que vio en su casa, a esto sí pasó un ratito. O sea, tampoco fueron tan consecutivos, en lo que todo iba mejor. Cuando logra por fin ya tener un contacto directo con su bebé, a ella dice que le entró mucho miedo el imaginar que él dejara de respirar. O sea, no sabía si era parte de la depresión postparto, no sabía qué era exactamente, pero ella le tenía terror de que él dejara de respirar porque pues precisamente fue un niño que nació prematuro. Ella dice que es lo último paranormal que le sucedió. Le da parálisis del sueño, ve que su jefa está dormidísima y escucha cómo su bebé pareciera que tiene problemas para respirar. Ella quiere moverse, ella quiere gritar y no puede, y siente la gran presión sobre ella misma de que tiene el terror de que su bebé se va a morir. Ella en su mente pensaba que su bebé se iba a morir en algún momento de la noche porque ella no iba a estarlo viendo, ¿no? Cuando solamente alcanza a ver por el rango que tenía de vista periférica que esa manta en la que está envuelto el bebé pareciera que se levanta y empieza a escuchar. No manches. Como si lo estuviesen. Pero sabía que no había nadie más ahí. Dice que escucha cómo el bebé empieza a respirar bien otra vez. La manta se baja y no escucha nada más, nunca más. Y esas fueron las 3 experiencias paranormales que ella tuvo precisamente durante este tiempo de embarazo. Esto uno sabe ella, una vez más, si fue parte de todos los procesos que ella estaba viviendo. Si sí fue algo paranormal. Pero si fue algo paranormal, definitivamente es algo que la estaba cuidando o cuidando a la criatura que estaba dentro de ella, ¿no? Está muy raro. Sí, fíjate, eso de lo que mencionas de la violencia obstétrica. No solamente se enfoca a las cuestiones obstétricas, es a cualquier otra cosa, ¿eh? Hay veces que las personas no comprenden esto, pero es en el mismo término. Por ejemplo, nosotros en emergencias tenemos la obligación de atender a quien sea. Tu único trabajo es atender a la persona, calmar su dolor de ser posible y salvar su vida. Nada más. A ti no te toca juzgar, a ti no te toca decidir si sí o si no, te toca atenderlo. Entonces, por eso a veces las personas no comprenden por qué, por ejemplo, nosotros llegamos a atender a una persona que acaba de desvivir a alguien por quitarle una bolsa, por ejemplo. Y yo entiendo el coraje. A mí también me da un montón de coraje. Que en lugar de estarle curando las heridas porque se defendió esta persona, soltarle uno en la cara. Claro, pero también véanlo desde el punto de vista de que si hiciéramos eso se volvería una jungla totalmente, de que son las famosas linchamientos que se dan en ciertos lugares de México. Que es muy común. Que es súper común y en donde la gente toma, debido a la desesperación, yo entiendo absolutamente porque yo tengo amigos que son de estas comunidades en la Ciudad de México, sobre todo en la parte de Milpa Alta y todas esas partes donde los juicios a mano abierta por parte de la comunidad llegan a ser la única opción para poder tener un poco de tranquilidad porque las autoridades no hacen absolutamente nada. Buscan justicia por mano propia. Buscan justicia por mano propia y de repente los incito a que busquen de repente en su buscador preferido linchamiento o algo por el estilo. Y ¿no has visto los que han quemado?
¿Dónde? No, horribles. ¿Cómo está eso? A ver, no Sí, entiendo. haz de cuenta que buscan justicia por mano propia, pero a veces también se equivocan. ¿Cómo está Por eso? ejemplo, ha llegado a suceder, si lo has visto, de asaltantes, que pasa que los agarran y les dan unas madrinas, pero bien dadas, sobre todo en el transporte público. Bueno, pues pasó, no me acuerdo en qué parte, no recuerdo si era en Estado de México, no recuerdo dónde, pero confundieron a unas personas pensando que eran personas que privaban de la libertad a otras personas. Pero resulta que eran trabajadores de una empresa de cable, de teléfonos, no recuerdo. Los agarraron, los apedrearon, los amarraron a postes y les encendieron. Fíjate, yo tengo a una persona muy cercana, o sea, nos estamos desviando del tema ligeramente, pero Ajá. creo que también esto es un poco perturbador porque es el terror real Sí, de real. día a día. Y eso, de verdad, se los juro que sucede a la vuelta de la esquina. Ves que yo me dedico al medio del cine. Ajá. Y una persona muy cercana estaba haciendo una peli era una película de terror y necesitaban una iglesia. Y entonces consiguieron una de las iglesias de una localidad que yo sé que si saben qué localidades van a saber inmediatamente, si no, la verdad no la quiero quemar ni incitar a el terror, porque pues el problema no, creo que el error lo cometió esta persona, sinceramente. El presidente municipal les dice que no hay ningún problema, que pueden grabar en esa iglesia y les dice que nada más no digan que les dio permiso. Como claramente llega a suceder siempre, ¿no? Claro. La verdad, estamos en el medio audiovisual. Muy contentos. El crew de la película incluye a una actriz que es originaria de ahí. Uh-huh. Y que es originaria de ahí, pero que es de una de los grupos, digamos. Hay 2 grupos en esta localidad. Y ella es del grupo B, digamos. Ajá. Y estaban por grabar en la localidad A. Ah, ok. Y también hay chicas que se dedican a la producción, a vestuario, a muchas cosas. Bueno, pues llegaron ellos a la ocasión, que es esta iglesia, y en este momento ven que llegó un viejito y se les quedó viendo. Y le dijeron, oiga señor, ¿quiere algo? ¿Necesita algo? Y el señor como que siguió su camino y después como a la media hora ya llegaron otros 3. Y de repente unas personas que estaban por grabar en el campanario empiezan a gritar, vienen un buen. Y todos como, ¿de qué hablan? ¿Cómo que vienen un buen? Pues NASA, venía todo el pueblo con antorcha en mano y con machete. No manches. Y ¿Por les ustedes? Así sí. Y de repente les dijeron, ¿qué hacen aquí, compañeros? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Ya sabes, porque no son... No son amigables. No son amigables, pero sí les dijeron, ¿qué buscan, compañeros? No, pues nos dieron permiso de grabar aquí. ¿Quién? Pues no les podemos decir, pero nos dieron permiso. Necesitamos que se salgan ya, pero ya. Porque si una mujer entra a esta iglesia, nosotros no vamos a tener que comer en una década. Era la tradición, que si una mujer entraba a esa iglesia, no iban a poder comer en una década. Bueno, es una creencia, ¿no? Es una creencia, pues claramente no. Pero se espantaron tanto. Lo peor escaló cuando vieron a la chica del otro grupo. Que no son grupos, son ¿Como etnias. partidos? Son etnias. Y cuando la vieron, sí les dijeron, ¿se salen de aquí o se salen de aquí ya? Entonces, todo el crew nada más se fue saliendo de las camionetas lentamente. Y cuando menos se dieron cuenta, ya estaban yendo en un minuto. Desalojaron a 50 personas de ese lugar porque dijeron, nos van a terminar aquí haciendo algo. Sí, es lo mismo de lo que te decía de los usos y costumbres también. De que no dejan que te metas a ciertos lugares, de que si te ven supuestamente haciendo algo negativo, te agarran y ellos hacen justicia por mano propia. Por eso nunca pasa nada. ¿Cómo que no pasó nada? Sí, o sea, por eso nunca hay repercusiones legales de importancia. Pues sí, pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿crees que es válido? No, para mí definitivamente no es válido porque a veces también hacen barbaridades. Te pongo un ejemplo. No sé si viste la noticia de unos niños que fallecieron envenenados. No, ¿cómo estuvo eso? Eduardo Gómez Pérez, de 4 años, su pequeña hermana Ana Patricia, de 2 años, así como su primo José Fabián Pérez Méndez, de 6, son los niños que murieron
tras consumir pan envenenado en la comunidad de San Cayetano, municipio de El Bosque, Chiapas. Eso creo que sucedió en Chiapas, si no mal recuerdo, o en una zona más o menos así. Por usos y costumbres, te digo, ellos se rigen con sus leyes locales. Pues los jefes de estas comunidades decidieron que como estaba mucho la población de perros callejeros, estaba como que muy se estaban expandiendo, había muchísimos perros. ¿Qué solución encontraron? Vamos a darles pan con veneno. Esa fue su solución y lo vieron bien. Entonces dejaron un montón de pan por todo el pueblo. ¿Y qué pasa? Unos niños chiquitos, obviamente, se salen, tenían hambre, agarran unos pedazos de pan, se los comen y fallecen. Y ahí sí las autoridades federales quisieron meter mano, pero no sé qué tanto pudieron. Entonces ese tipo de cosas son las que te digo que, o sea, hasta qué punto si la ley se mete. Hace poco estaba hablando por ejemplo, con mi amigo Fermex, le mando un saludo. Te quiero mucho, Fermex. Muchos de los casos que suceden tragedias los atienden solamente cuando se hacen mediáticos. Solamente de esa forma los atienden. Porque si no, los dejan pasar. Pero si la noticia no se hace súper viral, no la atienden. Justo, amigo. Bueno, regresando un poco al tema de la maternidad y la obstetricia, a mí uno de los casos que me parece más impresionantes y brutales ha sido como el IMSS intercambió bebés durante bastante tiempo. Sí, cierto. Se hizo mediático. Fue por allá de los años 90, ¿no? Los 90s, ustedes tal vez son muy jóvenes o tal vez sí cachen esta referencia. Yo me acuerdo que en el IMSS había una pancarta que decía, tú naciste entre el 85 y el 95, repórtate con nosotros porque a lo mejor fuiste cambiado. Ajá. O sea, ¿cómo está eso? Tú sí, así debes saberlo perfectamente. Sí, mira, al 100% no me acuerdo bien de la noticia, porque yo estaba chavo. Estaba chiquito. Pero un infante seguramente. No, era un infante, pero sí estaba chico. ¿Qué sucedía? No sé si lo hacían con todo el dolo del mundo, pero llegó a suceder que daban el bebé equivocado a los papás. Aquí está su bebé. Y ellos, ay, mi bebé. Y se lo llevaban y todo excelente. Llevaban a su bebé. Pero ¿qué pasó? Personas empezaron a dar cuentas, algunos, no todos, que no tenían los mismos rasgos. Y decían, a ver, ¿será mi bebé? Y ya grandes, ya grandes. Y sucedía que iban y checaban y veían en los registros o intentaban encontrar en los registros que otras personas tenían a bebés. Y resulta de que iban y los buscaban y decían, oyes, como que yo siento que el mío tampoco se parece. Y después decía, ay, como que el tuyo se parece más a los míos. Y como que el tuyo también a los míos. Ahí es donde se empezaron a dar cuenta que en los hospitales llegaron a ser, te repito, no sé si con todo el dolo del mundo o por equivocación, pero daban los bebés equivocados. De hecho, a mi punto de vista, yo creo que ese sería uno de los más grandes miedos de las madres, que les den un bebé equivocado. Bueno, o aparte, que no se los den. Por eso, no sé, a mí me pasa, yo no soy mamá, no sé si lo voy a hacer, no tengo la menor idea, que después hablamos de ese tema, porque para mí es una discusión muy grande interna, pero yo veo a veces un bebé y digo, se parece mucho a este. La verdad, todos son muy parecidos. Son parecidos. Pero las mamás, ¿saben cuál es su bebé? Sí, yo creo que tienen, mira, hay muchas especulaciones también sobre la conexión entre mamá e hijo, sobre todo las mamás. Muchos dicen, no, es que el papá, no. A ver, la mamá es quien lo llevó, la mamá es quien lo alimentó por medio del cordón, la mamá es quien sintió las pataditas y todo. O sea, la mamá es la que tiene la conexión directa con los bebés. Entonces, yo te podría decir que sí, las mamás, por eso se dice que las mamás lo saben todo cuando te ven. Ellos saben todo. De hecho, no sé si te ha pasado que dices, oye, mamá, voy a hacer esto. Mija, no lo hagas. No lo hagas, no. Pero mamá, ya. No. Y después, por los míos los hago. O por lo mío voy con esta persona. ¿Y qué pasa? Te sale todo mal. Sí. O resulta de que tu mamá tenía razón. Entonces, yo deduzco que al no sé, energéticamente, no sé, hay una conexión tan importante que te conocen al 100%.
y por eso sienten, "No, este es mi bebé, este es mi hijo". Fíjate, o sea, no tenía planeado contar esto porque prácticamente es secreto profesional lo que estoy a punto de contar, pero voy a ocultar algunas cosillas ahí para ok. que no se sepa. A mí me tocó llevar, cuando postulaba, uno de estos casos de una mujer que sabía que su bebé no era su bebé. Sabía que el IMSS se lo había cambiado y quería saber cuál era el procedimiento. Yo ya no pude terminarlo porque me terminé saliendo por cosas de la pandemia y cosas por el estilo. Pero esto me pareció muy curioso. Ella dice que desde que le entregaron a su bebé, ella sabía que no era su bebé, pero que cuando se lo decía a la gente, le decían, estás demente, ¿cómo no va a ser tu bebé? O sea, la llevaron con personas, o sea, esto sucedió también tipo en esas épocas 90 donde la salud mental era como, tienes depresión postparto, Ajá. ay, estás triste, ay, es que todo, muchas cosas. Así ¿Cómo como que lo rechazaba. lo rechazaba? Y ella decía, ni siquiera me gustaba dormir con él porque yo sabía que ese no era mi bebé, pero ella lo obligaron a tener que aceptarlo. Ujú. Y ya preguntándole acerca de este instinto, a mí siempre la maternidad me ha parecido un tema fascinante porque no entiendo muchas cosas que se romantizan y otras cosas que me parecen increíbles, como esta conexión Sí. como vida-muerte que tienen las mujeres naturalmente. Y ella decía, es que cuando yo me dormía, yo soñaba con mi bebé. Y yo soñaba que bañaba a mi bebé. Y yo era muy feliz. Y a mí me gustaba mucho quedarme dormida porque cuando despertaba decía, es que ese no es el de mis sueños. Entonces, Le pasaban los sueños ya cuando Sí. tenía el bebé. con Sí, ella. sí. Y decían todo el mundo como de, no, estás mal, bla, bla, bla. Tiempo después, pues, prácticamente eso estaba pasando, que estaba creciendo y se empezaron a dar cuenta de que pues no eran muy parecidos. Hasta que por unas cosas u otras, ya haciendo conjeturas de esta noticia que salió súper viral de cambiaron a bebés en el IMSS y si tú naciste entre tal y tal y tal y tal y tal, ella habla ya con su hijo, porque pues, ya lo consideraba su hijo, y le dice, yo no lo tomes a mal, yo tengo la inquietud de que tú no eres mi hijo. Híjole, qué fuerte, ¿no? Es que esa señora me parecía así de las personas más fuertes porque siempre fue así bien recia. Sí. Sí. Y ya de repente, o sea, esto lo comenta primero con su esposo y el esposo le vuelve a decir, vas a dañar al niño si le dices eso. O sea, le vas a causar un trauma. Corta, ella le dijo a su hijo, ya estaba grande, y el hijo le dijo, pues vamos a ver, pues tal vez no soy, ¿no? O sea, lo tal tomó vez, de forma madura. claro que sí, o sea, pues, es que los papás a veces son una cosa muy rara. Se hicieron los análisis y no era. Hace poco o sea, eso sí fue fortuna, ¿no? Porque una morra que estaba trabajando con la Ouija, neta, también me sacó de onda, ¿no? O sea, me sacó de onda porque realmente se veía cómo se movía esa madre, ¿no? O sea, empezó a mover la planchette y dije, no, entonces empecé a buscar. Y durante la sesión me quedé pensando, ya me acordé quién descubrió cómo funciona esta cosa, ¿no? O sea, pero en mi cabecita empecé, ok, ya sé cómo hacerle. Entonces le digo, oye, ahora haz esto que estás haciendo, pero cierra los ojos. No, porque lo que estás haciendo es que el mensaje ya no se lea. O sea, exacto. Entonces, bueno, es que hay un experimento, si me lo permite Chuy, en el que una persona lo que hizo fue poner a varios grupos a jugar a la Ouija. Cuando estaban con los ojos abiertos, daban mensajes muy precisos, pero cuando los cerraban eran mensajes que no tenían sentido. Exactamente. Porque se supondría que eres tú mismo contestándote a través de impulsos que de repente ya existen. ¿Y qué pasó cuando la chica cerró los ojos? Pues no pudo contactar y ya después le dije, esto se llama efecto ideomotor. O sea, tú estás viendo y estás moviendo las cosas. Perdón, amiga, pero es que así es, ¿no? Estoy llorando ya. Entonces le dije, pues esto que estás haciendo se llama efecto ideomotor y aunque tú pienses que lo estás moviendo porque un espíritu bajó, pues realmente lo que pasa es que tu vista está lanzando impulsos involuntarios y por ello estás moviendo estas cosas, ¿no? Entonces se sacó de onda porque le dije, bueno, pues es que aparte fue Michael Faraday o sea, no fue cualquier No persona. soy yo, mira, te traigo un libro, así como profesando la Biblia de Michael Faraday. Sí. Léelo, hija. Dátelo. Entonces sí, pues sí fue así como, así yo creo que deberíamos de entrar la mayoría, ¿sabes? Porque si llegan a pasar todos los filtros, nos va a pasar lo de Houdini, ¿no? O sea, de, güey,
estuvimos 2 horas aquí, no encontramos nada. Esta persona ya dio 5 de las 10 palabras, ¿no? O sea, algo especial tiene. Pero porque ya descartaste lo demás. Si no descartas lo demás, te puedes fascinar por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del pensamiento crítico, del pensamiento escéptico. Que cuando te llegan a pasar cosas que, neta, por más que le mueves, no hay explicación, ya te quedas muy, muy, muy seguro de que lo que te pasó fue extraordinario. O sea, pero nunca te ha pasado algo que te deje sin explicación. Sí, claro, claro. Sí me han pasado 2 veces. ¿Por eso crees Sí. en lo paranormal? Creo que hay veces que sí pasan cosas que no pueden ser explicadas y que es muy arrogante decir, no, pues la ciencia tiene respuesta a todo, porque no la tiene. Y hay veces en donde de plano, por más que le buscas, dices, no, esto no puedo, no se puede explicar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue con mi hijo. Estábamos, bueno, tengo dos historias en donde de plano no se puede explicar. La primera, estábamos en un ejido de vacaciones, mi hijo se tenía que bañar, le hablo al compa de la cabaña y le digo, oye hermano, esto no está funcionando, está saliendo el agua fría, ahorita voy en un ejido, Omar, o sea, ¿cuánto se iba a tardar? Yo estaba así al lado de mi carrito, echándome un cigarro, parecía cualquier video de Radiohead, eso. Así se veía mi vida en ese momento, y de repente volteo y hay una cosa gris arriba de la cabaña y le empiezo a hablar porque pensaba que era el vato que estaba arreglando. No inventes. Y yo, ya quedó, hermano, porque ya es que soy así todo goofy, ¿no? Ya quedó, hermano. Y veo que esa cosa voltea, pero era gris, o sea, ni siquiera te puedo describir qué cosa era porque era una como mancha amorfa gris. Y de repente veo cómo hace esto. ¡Fup! ¡Wow! Pero era un ejido en Michoacán, Mar. O sea, yo lo que dije es, güey, nos van a secuestrar. La familia michoacana. Sí, dije, ya ahí voy yo y mis heroicos 60 kilitos. Como, wow, la tecnología de la familia michoacana. Me subí, güey. Empecé a buscar. Dije, güey, o sea, también yo pinche ridículo, güey. O sea, pero ¿qué sí, iba a ver, pero cuando viste eso, sí. O sea, pero mi impulso fue ver qué era. Me subí y así como si fuera un capítulo de El Coyote del Correcaminos, empiezo a buscar arriba en la azotea y cuando volteo ya está abajo al lado del carro. Entonces, güey, me aventé. O sea, del techo de la cabaña, así de, no, este güey no se va. O sea, lo que pensaba es, no se va. Pero sea lo que sea, no se va. No se va, no. Ya a la mera hora ya no vi nada. O sea, no le dije nada a nadie, ¿no? En ese momento. Y hasta fui a buscar leña, ¿no? Y le dije, ahorita vengo, voy al pueblo que está acá. Llevé tijeras, llevé acero, llevé rosarios. Por primera vez en mi vida, todo lo que había estudiado, güey. Dije, sí, a mi morro no se lo llevan. A mi morro no se lo ¿Supiste que era una bruja? Sí, como que fue automático. Y aparte la platiquita del compa que me llevó de, no, pues aquí cuentan que hay brujas. Y no, ni siquiera dormí. O sea, estaba yo al pendiente de mi morro todo el tiempo así de, no se lo llevan. Le puse cosa y media abajo, o sea. Lo amarraste hacia la cama. O sea, como el exorcista. Se iba volando y tú... Con Mary Poppins. Sí, que llegó la bruja y dijo, perdón, ¿no? Sí, estuvo rudísimo. Esa no la puedo explicar. Por más que le he pensado, no la puedo explicar. Y otra que me sucedió muy recientemente en donde estuve implicado en un ritual y sí fue muy, muy fuerte. O sea, sí fue el momento en donde dije, ya bájale tantito a tu arrogancia, güey, porque hay cosas que no se pueden explicar porque a mí me funciona de maravilla ese ritual. O sea, realmente cambió mi vida ese ritual. ¿Ritual mágico? Mira, fue... Ahí no puedo decir mucho. Es que ya lo he contado muchas veces. ¿No importa? No importa. Ya hasta me da penita porque sueno a yo no lo conozco. Rayado. ¿Sí? ¿No lo conoces? No lo conozco. ¿De qué ritual hablas? Bueno, pero resulta que yo estaba así como que súper troste. Así muy mal. ¿Troste significa? Muy, muy triste. Ah. Estaba muy triste. Y estaba dando clases, un chavito llega y me dice, oye, profe, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué estás llorando? Entonces yo sí, digo, no manches, me salgo, le digo al profesor de piso, oye, dame chance porque me va a dar un ataque de ansiedad. A mí me dan muchos ataques de ansiedad en esa época, estuve medicado incluso. Y sí, efectivamente me dio el ataque. Se acerca el niño después, unos
como una hora después, se acerca y me dice, es que tú necesitas caridad, profe. Y yo dije, no, pues aparte de madreado mentalmente me veo jodido, ¿no? O sea, porque ya hasta me quiere dar dinero. No es eso. Ya le hablé a mi mamá, ahorita viene a platicar con usted. Llega la doñita, me empieza a contar y me dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a las 4 de la tarde, tal, ya me da la dirección. Me regreso al depa, estoy así todo sacado de onda y empieza de nuevo el ataque de ansiedad. Y te saliste. Dije, voy, sí, ahorita voy y ya, pues ya que se acabe esto, porque la neta... Pero le creíste. No, o sea, yo no iba a ir, o sea, neta, no iba a ir, o sea, yo lo vi como un gesto de cariño nada más. Pero yo cuando llego ahí, un lugar muy complicado, socialmente hablando, estaba peligrosón, entonces me meto y estaba, pues, era como una iglesia en la que estaba, había personas esperándome, me dijeron, oye, pues vamos a trabajar contigo y llega una señora algo más amable, me empieza a decir que no tuviera miedo, una voz muy ligerita, muy frágil. Y me empieza a decir que me tranquilice. Yo en ese entonces vapeaba. Empiezo a vapear y me dice uno de sus ayudantes, no, si quiere tabaco aquí tenemos puro, ¿no? Y me sirve ron. Y dije, yo quiero participar en esto toda mi vida, ¿no? Y tú, entró el espíritu de José José en ti y dijiste, yo que fui tormenta. Como el vato de... Sí. O sea... El internet. Ay, no, pobrecito. Pocos entenderán esa referencia del internet. Bueno, pues la cosa es que me dieron de todo. Ya después me empezaron a limpiar. Empieza la situación ya fuerte del ritual. Y la doña se cae. ¡Pum! Pero así un ranazo tremendo. Yo me acerco a ver qué onda. Y cuando la trato de levantar, empieza a hablar muy fuerte, muy ronco. Y lo que me dices está muy rudo. Me dice, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo, cabrón? Y yo, ¿qué onda? Y yo, ¿qué pido, no? Y me dice, Yuyo, ¿qué estás haciendo? Yuyo me decía mi papá. No, Dios mío, no. Entonces, te moriste ahí. No, yo todo el tiempo, porque pues, como nos dedicamos a esto, luego saben cosas de nuestra vida, ¿no? O sea... Pero dijiste, jamás he dicho eso. En donde dije lo de Yuyo y esta onda. Pero me llamó muchísimo la atención que esta persona me empezara a hablar con tanta grosería, porque dije, güey, pues es que mi papá era... Como tu papá. Bastante folclórico. Y no, yo en ese momento perdí, O sea, en ese momento ya estaba llore y llore. Yo le estaba diciendo, perdóname. O sea, en ese momento esa señora era mi papá, ¿no? Entonces sí fue así. No, fue una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Me decía que me defendiera, me decía, levanta las manos, cabrón, que te van a matar. Me decía, ya todo se va a solucionar. Espérate 15 días. 15 días dame. Y ya se soluciona. Y yo pues le decía que me ayudara, que todo, ¿no? No estaba manches. así súper fuerte. Y pues a partir de eso, literal, o sea, cuando salí del ritual, sí fue como de, neta, me sentía muy bien. O sea, neta cambió mi vida. O sea, sí encontré un cambio radical. Pero fue no solo por la experiencia, sino porque tu papá te dijo, tienes Exacto. que hacer esto. Sí, todo el trip, o sea, fue o sea, desde entrar, desde romper esa barrera, para mí fue muy simbólico porque siempre iba sin necesidad de ritual. O sea, siempre, por ejemplo, aquí a la sesión espiritista, pues no tenía ninguna preocupación, o sea, lo que iba era a divertirme, ¿no? O cuando me dicen, oye, que vamos al panteón, que ahí están robando, pues vamos al panteón. O sea, yo no le ponía peros a nada, pero nunca necesitaba, y en ese ritual sí necesitaba yo. Entonces ahí me di cuenta de toda la arrogancia con la que me conducía en la vida, porque sí, o sea, ese tipo de cosas sobrenaturales pues no son explicables y son reales, y si las personas las cuentan es por algo, es porque les significa algo. Entonces a partir de ese momento me he dedicado a no devaluar estas historias, más bien entenderlas en el lado de, pues para ellos es sumamente importante y les significó algo en su vida. Y así me he mantenido hasta la actualidad y me ha ido bien, ¿no? Ya cambió también como que esa atmósfera en donde yo no me permitía vivir cosas, ¿no? Sino que ya me cambió el ritual. ¿Y cómo es volver a ver a tu alumno después de tremenda...? Fíjate que muy recatado, muy gente.
O sea, ese chaparrito sabía que yo en ese momento no estaba como que en lo Y mejor. aparte te vio y te dijo, necesitas caridad, sabía Sí. cosas ese niño también. Sí. Sí, o sea, lo rompí. O sea, básicamente ese niño. Y también algo bien fuerte, ¿no? O sea, yo no sabía que me tenía tanto cariño, ¿no? Por ejemplo. O sea, tú vas y trabajas y con unas personas hablas más que con otras, ¿no? Con unos alumnitos trabajas más que con otros. Y a él, pues, como es un alumno, fue un alumno, porque ya no le doy clase, fue un alumno genial. Muy pocas veces platicaba con él porque pues él hacía las cosas bien, siempre, ¿no? O sea, no tenía como que en el radar que me quisiera tanto, ¿no? Que estuviera tan preocupado por mí, ¿no? ¿Y cómo fue terminar el ritual y dejar ir a tu papá? Estuvo locochón, estuvo fuerte porque yo le decía que lo que más me preocupaba era mi hijo. Entonces le decías, ayúdame con esto. O sea, tú ayúdame con esto y yo ya estoy del otro lado, ¿no? Y cuando se despidió mi papá fue eso, ¿no? Que me dijo, tranquilo, va a cambiar tu vida en 15 días. Sí cambió. O sea, sí, así, 15 días cambió. Cambió mi vida, ¿no? Y después esta relajación de la voz, vuelve a esta persona ligerita, vuelven a entrar las personas, ¿no? La señora avisó que ya había acabado, me ayudaron, ¿no? A protegerme, ¿no? Me decían, lo vamos a proteger. Y yo, la neta, ni siquiera fue por lana, Mar. Yo le pregunté si te cobraron. ¿No? O sea, te lo juro, yo traía que así exagerándoles, 200 pesos traía y ni siquiera me los pidieron. O sea, fue así de, yo en señal de gratitud se los di. Así, tengan, si les sirve de algo. O sea, nada más con el puro y el ron ya. Ya fueron los 200 Sí, pesos. pues eso es lo que me hubiera, o sea, vamos, o sea, no me cobraron nada, nada, y sí cambió, o sea, de ahí que, aunque me cuesta, sí creo que hay cosas que pues pasan en... Fíjate, me gustaría compartir contigo una historia que está muy interesante porque se involucra directamente el Día de Reyes. Y la persona que comparte la experiencia la comparte desde Tamaulipas, se llama Cristian. Cuando la comparte, yo estaba hablando en un live precisamente de una historia, pero no recuerdo cuál era la temática. Bueno, sin embargo me menciona que él tenía familia que no sabía que tenía. Menciona, ¿sabes qué? Mi papá casi nunca asistía en casa y yo no entendía el por qué. Entonces cuando no asistía, pues yo me sentía muy triste, yo no sabía ni qué, y mi mamá me decía, oye, no te pongas así, tu papá va a venir. No sé qué pasó. Y mi mamá me decía... Eso va para los bloopers. Pues se te tiró todo el café. No es café Bueno. Solo sentí, dije, qué raro. Ya se ¿Viste mojó mi toda. cabello? Ya se mojó toda. Qué raro, bueno, continuamos. Entonces, este muchacho cuando estaba pues en la escuela, primaria, secundaria, nunca entendió por qué su papá nunca estaba. Hasta que en un momento le dice a este muchacho, ¿sabes qué, mijo? Te voy a llevar a que conozcas a tus hermanos. Ay, no. No, esa junta familiar ya la viví. Y dice, no, ¿cómo? Sí, tú tienes hermanos. Entonces lo lleva con los hermanos y resulta que los hermanos ya eran personas adultas con más hijos. Él dice, ¿pero cómo? Dice, es que bueno, tu mamá es mi segunda esposa y pues yo tenía mis responsabilidades, etcétera. Bueno, qué fuerte. Cristian menciona que cuando cayó a la casa de sus hermanos, bueno, medios hermanos, nunca le hicieron ningún ademán, ninguna mala cara, nada, pero que no sentía la vibra cómoda. Pues no, ¿cómo va a sentir la vibra cómoda si es el fruto de el otro matrimonio? Nada cómodo. O sea, decía que era incomodísimo, que nunca lo trataron mal, pero se sentía incómodo. Claro. Entonces, que en aquellos tiempos, él pasó por muchas carencias, muchas situaciones donde pues él a veces en los días de Reyes no recibía nada. Entonces menciona que cuando llega el Día de Reyes en aquellos tiempos ya estaba un poquito grande, pero que uno de sus medios hermanos
Le dice, ay, hermanito, ¿cuánto nos perdimos de ti? Mira, como muestra mi cariño, te voy a regalar eso. Y le regaló un carrito chiquito, que era como un carrito de control, pero ya se veía algo antiguo y tenía una característica muy interesante. Ya se veía como quemado por el sol. Ya ves que se ven así como grises, los colores no tan vibrantes. Como gracias por darme algo usado. Pero dice, bueno, pues muchas gracias. Se llamaban hermanos. Bueno, recibe el regalo y cuando se va a su casa, no solamente con eso, con algunas otras cosas más, le regalaron balones y cosas. Cuando estaba en su casa, pues se lleva pues todos los regalos y acomoda absolutamente todo. Dice que a partir de que le regalaron ese carrito de control, sintió una vibra muy rara en su casa. Y sucedieron unas cosas así medias extrañas, pero sobre todo eran sueños bastante aterradores. Que veía a un muchacho que estaba totalmente lleno de líquido rojo en toda la cara y que se le veían entradas en la frente. Entradas de que algo... dispositivo. Entonces que él se asustaba y se despertaba en plena madrugada gritando y ahí iba su mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no, nada, estaba soñando. Pero que esta clase de sueños no cesaban, no se acababan. Entonces, con el paso del tiempo, llegó al punto de que ya no dormía. Se acercó con algunos amigos para que le recomendaran tomar algunas pastillas o cosas por el estilo, porque ya las pesadillas eran algo insoportable, o ya le parecía algo no agradable. Entonces, cuando ya definitivamente la mamá dice, a ver, ¿qué te está pasando, pues? ¿Qué traes? Dice, no, pues es que mamá, no sé qué me pasa, últimamente tengo muchas pesadillas. Y dice, es porque te llevó tu papá con tus medios hermanos, ¿verdad? ¿Es eso lo que te traes? Y dices, pues sí, mamá, pero no creo que sea eso lo que me está causando las pesadillas. Total que esta señora tenía una comadre ahí en Tamaulipas. Y que le habla a la comadre, que según eso echaba las cartas y cosas por el estilo. Claro. Y cuando llega, le dice esta comadre. Le dice, oye, comadre, aquí tienen un muertito. Dice, ¿cómo crees? No, en esta casa no tenemos nada. Sí, aquí tienen un muertito. Entonces empieza ella a preguntarle, ¿te han regalado algo? ¿Te han dado algo? Y dice, no, para nada. A ver, tú, mijo, ¿te han dado algo? ¿Te regalaron algo? Sí, pues por el Día de Reyes me regalaron muchas cosas. Dice, a ver, vamos a ver qué te regalaron. Entonces empieza a poner atención en todas las cosas que le regalaron, en los balones, en raquetas, en cosas que le dieron, incluso bicicletas, y le pone especial atención al juguete, al carrito de control. Dice, ¿quién te lo dio, mijo? No, pues me lo dio pues mi hermano mayor. Qué interesante. O sea, igual que tu mamá había identificado el Mickey Mouse. Sí, así más o menos con esas características. Dice, ok, pero fíjate qué sucedió en este caso. Cuando esta persona le dice, pues fue mi hermano, dice, vamos a ir a visitar a tu hermano. Ándale, mijo. Y ahí va la comadre, junto con este muchacho. No dejó que fuera la mamá del muchacho, nada más fue esta señora con el muchacho. Sí, pues no, imagínate llevar a la otra. Le toca la puerta y le dice, necesito que me digas de dónde agarraste este carro, si no te voy a hacer un desmadre. Así se lo dijo. A mí no me venga a amenazar de sus cosas. Te lo estoy advirtiendo. Y el día que tú quieras que esto se termine, me avisas. Y como no le quiso dar la información, esa señora se va. Sí. Y resulta de que esta persona lo contacta al hermano menor, a quien le regaló el carro. Dice, oye, ¿me puedes contactar con tu madrina, por favor? Después de días. Sí, ¿por qué? ¿Todo bien? Sí, es que necesito hablar con ella. Ellos ya tenían hijos también. Entonces, cuando se contactan, esta señora le dice al muchacho, necesito que vengas a mi casa antes de que llegue tu hermano. Medio hermano, pues. Necesito que vengas. Sí, madrina, ahorita voy para allá. Llega a la casa de la madrina y resulta de que casi al mismo tiempo
llega el medio hermano y le dice a esta señora, ahora sí ya me vas a decir dónde lo agarraste. Y pues le sorprendió bastante que lo dijo enfrente de él. Pero resulta de que ese juguete lo habían tomado de una tumba. No inventes. Bueno, no era un niño, era un adolescente que, según el testimonio de Cristian, fue un caso bastante famoso, un caso a nivel nacional bastante conocido, porque era pues casi un niño que fue un sicario. Entonces, personas que eran familiares de este niño, cuando falleció o lo desvivieron, pues lo veían como un niño todavía. Entonces, ¿cuál es la muestra de cariño o qué es lo que hacen con personas pequeñitas que fallecen? Llevan juguetes a sus tumbas. Bueno, pues resulta de que el medio hermano, tomó el juguete, pero involucró también una clase de rituales. ¿Por qué razón? Ahí declaró que le tenía bastante coraje a este niño, a Cristian. Pobrecito. ¿El niño qué? ¿Por qué? Porque resulta de que presuntamente sintió que le arrebató el cariño de su papá. Que a partir de que supieron ellos que tenían un medio hermano, el papá fue diferente. Y a partir de ese momento odiaron a este muchacho, a Cristian. Qué fuerte. Y Cristian sí dijo, mi papá verdaderamente sí los abandonó por... Es que las dos partes decían que habían sido abandonados. Qué fuerte, que a ninguno de los dos los atendió, ¿no? Yo quiero pensar que eso fue lo que sucedió. O sea, ¿y luego qué pasó? O sea, ¿cómo? Bueno, este muchacho, cuando ya dice medio hermano que era lo que había hecho, la señora, la madrina, dice, no te preocupes, mi hijo, ya todo esto se va a acabar. Y le dice al más grande, dice, ya te puedes largar a tu casa, hijo de tus tantas. Sí, pues, lo claro. corre. Entonces se lleva al ahijado, le dice, ¿sabes qué, ahijado? Vente. Ya sabía dónde era y más o menos qué tumba era. Devolver el juguete. Devolver el juguete, pero ahí te va. A Cristian le hizo llevar su juguete favorito. No, ¿por qué? Sí. Tráete tu juguete favorito, mijo. Entonces dice, pues ni modo. Va por su juguete, se lleva también el que era carrito de control y se los deja en la tumba. Entonces la señora le dice que tenía que pedir una disculpa. Sabes que perdóname, no sabía que era tu juguete, ahí tienes tu juguete. Y después de eso, todo se acabó. Qué fuerte. A mí me parece interesante cómo le pasaron las cosas a este muchacho. Dice, ¿sabes qué? No me estoy inventando nada, pero yo creo que todo esto que le pasó no fue nada más por tomar el juguete. Este hermano mayor hizo más cosas. El ritual que hizo con el carrito. Hizo alguna clase de ritual. O sea, ¿era una familia que se dedicaba a eso de hacer magia o...? No lo sé, pero a mi punto de vista yo creo que hicieron algo más que solamente tomar el juguete. Sí, claro. Eso, fíjate, yo también había como eliminado esa memoria de mi mente, pero, o sea, yo soy la más chiquita de toda mi familia, entonces desgraciadamente he asistido a muchos funerales en general y tienes toda la razón, hay tumbas en donde hay juguetes, donde hay cosillas por el estilo y a mí así siempre me daba como niña en museo. Así Ajá, por querer, ándale. Como tocarlos así. Sí. Hasta que sí, ya llegaron a decirme, si tú tomas prestado uno de él va a tomar prestado uno tuyo. Ajá. Y ahí dije, no. Ahí te va, fíjate, yo vi eso hace poco allá en mi ciudad, en Zaguayo. Ok. Allá en nuestra ciudad hay un niño que es santo, es José Sí. Sánchez del Río. Hacen como todo Hacen una fiesta muy grande. festividad. Sí, claro. Porque pues hace poco lo hicieron santo, tiene pocos años. Bueno, yo sé identificar, bueno, no soy un experto, para cabe mencionar, no soy brujo ni nada por el estilo, todavía. Pero viviste con Una bruja, obviamente identifico cosas. Bueno, pues por allá hay es un residencial que se llama Prados Verdes. En ese residencial, en la parte de afuera, hay un busto, una imagen de José Sánchez del Río. Es el santo. Es el santo. Y a sus pies hay un montón de juguetes. Muchos. Y yo cuando me quedé viendo ahí ese lugar, era porque estaba esperando a un amigo que es profesor. Entonces yo me quedé allá afuera esperando, me dice, pásate. Le digo, no, aquí te espero. Y me quedé yo viendo la imagen.
Es un niño con una palmita y sale con sus jeans y con una camisa blanca. Es contemporáneo este santo. Pues fue de por allá del año 1936, aproximadamente. Pero pues ya ves que los pintan muy bonitos para que se vean como santos. Sí, claro. Entonces, me quedo yo viendo ahí y de repente volteo a ver a los juguetes. Carritos, pelotas, muñecos, etcétera. Y en medio de todos los juguetes había un trabajo de brujería. Ay, no. En Ay, medio, la gente. te lo juro. Ahí estaba. Y las personas dicen, ¿pero con qué objetivo? ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué hacen con eso? Pero ¿cómo lucía el trabajo de brujería? El trabajo de brujería era algo que estaba dentro de uno de los carritos. Estaba el envoltorio con hilos, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que emite un olor muy característico. Por eso tu mamá iba persiguiendo los juguetes del Mickey Mouse. Sí, Ok. que es el olor a esotérica. ¿Qué es el olor esotérico? Es eso, es una combinación de olores de ciertas hierbas, inciensos, etcétera. Ok. Y precisamente, ¿con quién lo hablaba? Con alguien lo hablaba. Y decías como si pasaras por un pasillo de mercado y vas por el área esotérica. Le digo, similar, muy similar, pero es un olor muy característico, no es tanto como el olor de mercado. Como el pasillo esotérico de galerías, ¿no? Así, muy similar. Claro. Entonces cuando no lo tomé, ni lo quité, yo dije, pues, ay, quien lo haya hecho, pues es su problema, pero sí olía. Entonces yo me puse a platicar con una persona que iba conmigo. Me dice, ¿pero por qué hacen eso, güey? Le digo, porque utilizan la energía del santito para realizar la brujería, para potencializarla. No, es que eso es bueno, no, eso es imposible. En los ambientes esotéricos no existe ni bueno ni malo. Solamente se aprovecha la energía. Y para muchos practicantes de la brujería es funcional utilizar la energía de un santito para darle toda la potencia. ¡Ay, el fantasma! El fantasma del niño Fidencio. ¿Cómo se llama? José Sánchez del Río. José Sánchez del Río. Es un niño. Bueno, pues sí, era un adolescente, entre 13 y 14 años tenía. ¿Y por qué lo hicieron santo? Porque lo martirizaron. A un adolescente. Sí, a él le hicieron cosas en las plantas de los pies y lo hicieron caminar por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era el tiempo de los cristeros. Entonces, como había una lucha entre gobierno y creyentes, que a mi punto de vista fue una lucha manipulada por la iglesia. O sea, ¿no crees que este santito exista? O sea, ¿no crees que realmente sea santo? No, Este sí lo es. O sea, el testimonio se dio. O sea, ¿qué es lo que caracteriza a un santo? Es que dio testimonio de fe ciega ante Dios. Pero a mi punto de vista romantizan demasiado. Porque lo que impulsaron fue a que un adolescente se... ¿Autodetonar? Sí, por obviamente no él mismo, sino que alguien más lo hiciera por una creencia religiosa. Yo no le haría eso a uno de mis hijos, la verdad. Entonces yo creo que lo romantizan demasiado. Y bueno, a este niño prácticamente en aquellos tiempos, como estaba la lucha entre gobierno y iglesia, pues la iglesia involucró a toda la población que era creyente y les dijeron, a ver, nos van a quitar nuestras misas, nos van a quitar nuestras celebraciones, si no nos levantamos en armas, nos van a quitar todo. Entonces se levantaron en armas. En nombre de lo que ha sucedido. Sí, o sea, pero es que, te digo, es un tema muy amplio y hasta me voy a meter en problemas, pero tiene que ver con el poder que tenía la iglesia en México. Uh-huh. Porque la iglesia tenía mucho poder político. Entonces, ya cuando llegó Plutarco Elías Calles, Plutarco dijo, a ver, ustedes ya no tienen poder, ya párenle. Y querían seguir mandando. Qué fuerte. Entonces, la iglesia involucró pues a todos sus creyentes y muchas personas fallecieron. ¿Y conoces a alguien a quien este niño le haya concedido algo muy milagroso? Sí, casos muy fuertes. ¿Cómo? Como por ejemplo, ya lo conté algunas cuantas veces, tengo el testimonio de una señora, no recuerdo su nombre, perdón, pero el testimonio me lo dio uno de sus nietos.
Esta señora fue testigo cuando martirizaron a este niño. No es cierto. En 1900. Sí, en 1930 y tantos, o 20 y tantos, por ahí. La señora, según su testimonio, observó cuando a este niño lo llevaban caminando y que iba dejando las huellas rojas por todo el camino. Qué horror. ¿Por qué lo martirizaron de esa manera? Porque pues él se proclamó como creyente de Dios y cosas por el estilo. Es un tema súper amplio, ¿eh? Tendrías que ver documentales. De hecho hay una película que fue basada en ese niño que se llama Cristiada. Oh, claro. Te recomiendo que la veas. Entonces a este niño cuando lo llevaban empujándolo y gritándole y diciéndole que gritara que viva el gobierno y no que viva Cristo Rey, o así lo pintan, haz de cuenta que esta señora presuntamente escuchó cuando este niño lo llevaban caminando por estas calles y ella quería salir y ayudarlo, pero no podía. Pues no. Porque evidentemente pues algo le iban a hacer a ella o a su familia. Entonces ya después supo que a este niño, donde es el actual panteón municipal de la ciudad, supo que ahí lo desvivieron. Bueno, la señora quedó con tal trauma que cuando eran los viacrucis odiaba los días santos porque le recordaba mucho cuando pasó lo de José Sánchez del Río. Ella, cuando ya tenía cierta edad, le da un cáncer, pero ya era un cáncer que estaba en etapa terminal. Le dijeron que no había forma de tratarla. Entonces esta señora, en una ocasión, pues empieza a pedirle pues a este santo, que bueno, en aquellos tiempos todavía no era santo, según el testimonio. Apenas si era considerado para beatificarlo. Entonces, esta señora pide a José Sánchez del Río, ayúdame por favor a salir de este dolor, de esta enfermedad. Tuvo una conexión con... Sí, ella lo que quería era que no le doliera. Entonces, dentro de su testimonio es que tuvo un sueño, y ese sueño se puede ver tanto grande como pequeña. O sea, es raro el sueño, raro. Ve pasar al niño gritando, pero esta vez no va de paso. Se acerca a la casa, toca la puerta. No. Y cuando le abren, le dice, ¿me dejas pasar? Con y eso. dice, sí, pásate. ¿Me ayudas a limpiarme mis pies? Sí, yo te ayudo. Y le limpia los pies. Entonces que cuando le limpia los pies, todo se llena de rojo, porque pues obviamente los tenía cortados. Y después de eso, pues este niño le dice, ¿sabes qué? No te sientas mal. Tú no podías hacer nada por mí. Sé que te duele, pero no es tu culpa. Y ahora, no te preocupes, yo le voy a pedir a Dios por ti. Sigue adelante. Muchas gracias. Entonces sale de esa casa, se cierran las puertas y tal como si hubiese corrido aquel recuerdo, el niño iba caminando y iba llorando, porque pues le dolía obviamente, y despierta. Lo interesante del caso, el cáncer terminal desapareció. Despuésito del sueño. Sí, o sea, una cosa rarísima. Y lo interesante del caso está en que yo creo que no puede haber margen de error en esas cosas. No, y sobre todo tú que eres especialista de la salud. No puede haber margen de error, porque ya cuando te dicen cáncer ya de término, no hay reversa a eso. Entonces, en este caso ella menciona que, bueno, por medio de sus nietos, porque ellos fueron los que dieron el testimonio, es que ella sanó de esta situación gracias al santo, a ese santito. O sea que todas las personas que le dejan juguetes es porque le van a pedir un favor. Algunos de ellos, sí, de hecho es una forma como de ofrenda, quiero pensar. Algunos le dejan dinero, le dejan juguetes, sus pedidos, le ponen listones, etcétera. Y aunque hubiera muchas cosas políticas y demás, me parece muy curioso este caso y muy interesante cuando se crean santos de esa manera en diferentes lugares, porque creo que queriendo o no, les damos ya ese poder. Claro. De que haga milagros. Claro, prácticamente es el mismo concepto de lo que hablábamos de las entidades, de las personas ya fallecidas.
Te pongo el ejemplo de esta persona que había fallecido su bebé y le estaba brindando toda su energía a estas entidades o a este ser que parecía como un ser malo, un demonio o algo por el estilo. Se alimentan, les da cierto poder. Y por ahí me decía, fíjate, un amigo, no recuerdo si a ti te lo platiqué, un amigo que es babalao, que decía, puedes hacer brujería con todo, hasta con tu imagen de tu gatito. Curioso. Y dirías, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Ponle que tú en tu familia dices, este gatito sabía cosas, sabía hacer cosas. Entonces tú le metes la idea a tu familia de que ese gatito te puede cumplir cosas. Entonces tu familia de repente le empieza a rendir cierto culto. Al gatito fulano de tal, Manchitas, hace milagros. Entonces en esa energía, cada que le pones velas, cada que le hablas, cada que le brindas esa energía, estás alimentando pues a esta imagen. Bueno, pues así funcionan los santos. Manchitas, es un gatito remanchado. Y así funcionan todos. Y este amigo, babalao, fíjate, me dio una muestra que me encantó. Ok. Porque él en su casa tiene pinturas de algunos personajes bastante conocidos. ¿Originales? Ay, guau. O sea, sí, poder adquisitivo. de hecho, no, es que me decía... ¿Me las robé? No. Le decía, ¿tú cómo obtuviste esto? Me dice, es que mira, mis clientes son políticos. Ahí está el tesoro de México, en esas bodegas. Entonces, imagínate, él, pues muy inteligentemente, le digo, entonces, ¿les cobrabas con pinturas? Órale. Me dice, sí, yo les pedía pinturas en lugar de que me dieran dinero. Y lo interesante estaba que cuando yo las estaba analizando así súper cerca, así que me acercaba, ¿en serio es original esto? Tenían sangre. Claro. Y le digo, ¿por qué tienen eso? Y dice, porque yo utilizo a los artistas para hacer mis brujerías. Como Frida Kahlo, Diego Rivera, Picasso. Ah, sí. Porque, pues, prácticamente tiene sentido, ¿no? Muchas personas los ven como si fuesen, a lo mejor no dioses, pero sí... superiores. Pero es como si fuesen personas así que dicen, no manches, es algo increíble esta persona. Y pues prácticamente le están brindando su energía. Esa energía puede ser funcional para todo tipo de rituales y brujerías. Tiene mucho sentido para mí. Pero si lo crees, lo creas. Totalmente. Ese es el concepto. Híjole, qué fuerte, porque la historia, o sea, esta última historia que estoy a punto de contarte, tiene algo parecido. ¿Has alguna vez visitado el Museo de los Duendes, que está en Hidalgo? Ah, no, visité un Museo de los Duendes, pero en Hermosillo. Ah, ¿y qué tal te fue? Ah, está muy chido. ¿Por qué? ¿Qué te gustó de la vibra? Porque hay todo tipo de representación de duendes, y de elfos, y de brujas. Pues precisamente en Hidalgo, bueno, cerca de ahí hay un museo, cerca de Huasca, y se cuentan unas historias bastante fuertes y bastante potentes. Este correo había llegado hace algunos años. Aquellos que son miembros del canal desde hace un tiempo ya habrán escuchado este relato porque lo conté hace mucho tiempo, pero justamente lo quería revivir porque verdaderamente lo merece. Es de una familia que va a visitar precisamente, van a Huasca en un fin de semana y después van a visitar el Museo de los Duendes. Y mientras están en el Museo de los Duendes, pues claramente a veces los niños son irrespetuosos y muchas cosas se han contado acerca de los duendes, ¿no? Es así como en algún momento el guía les dice, a ver, hay una regla muy importante cuando tú visitas un lugar como este. Nunca le pidas algo a un duende si no estás dispuesto a pagar lo que se vaya a cobrar. No sabemos exactamente a veces qué es, pero de que se va a cobrar algo, se va a cobrar algo. Evidentemente esto queda como cuando entras a la casa del tío chueco y te dicen lo que sube baja, lo que baja sube, y esas cosas por el estilo. Entonces no le hicieron tanto caso, pero mientras están viendo representaciones de trolls, elfos, duendes y de imágenes, también es muy curioso porque hay gente que deja imágenes ahí. O sea, hay gente que a veces el museo evidentemente tiene duendes, pero también tú puedes llevar y de repente ahí lo dejas. Entonces no sabes cuáles son los del museo y cuáles ya tienen una energía
ahí como recargada. Incluso existe la teoría de que hay personas que dejan ahí duendes en representación de algo que tienen en otro lado. Bueno, es toda una... sí, una gama de cosas. Una gama de cosas precisamente que existe en este lugar. Y lo curioso es que este suscriptor va con su hermano y mientras están viendo a los duendes, están diciendo, narizón, feo, cabello feo. Así van, pum, 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 hasta que se encuentran con uno que lo describe bastante específico. Dice que medía al menos 30 centímetros, que tenía el cabello naranja, que tenía una nariz bastante pronunciada y que estaba vestido como si fuera, como con los colores de Chucky. Uh-huh. Y él dijo algo como, mira la versión de Chucky barata y que no sé qué. O sea, empezaron como a burlarse precisamente del duende. ¿Y pasó algo? Pues claro. Queda ahí y cuando van regresando a su casa empezaron las cosas bastante extrañas. Les escondían las cosas, les movían las lámparas, les movían las ventanas y cosas por el estilo. Se escuchaban de repente toquidos. Y hay algo muy interesante. El hermanito era más pequeño, entonces estaba en la muda de los dientes precisamente. Y lo curioso de todo es que cada vez que él quería ofrecer ese diente al ratón de los dientes, a la mañana siguiente ya no encontraban el diente. Ya no estaba. Y el ratón evidentemente no le podía dejar nada. Pasó el tiempo, NASA. O sea, pasó un montón de tiempo. Y en algún momento ya se mudan, tienen que hacer algunas modificaciones en la casa y se encontraron algo bastante interesante. En un rincón de la casa, como si fuera en un rincón de ratón, empezaron a romper. Y no solamente encontraron monedas, de repente aretes de la mamá, cosas por el estilo. Encontraron en un montoncito todos los dientes del hermano. Y ellos piensan que muy probablemente fue por ese duende del que se burlaron, o de esos duendes de los que se burlaron en el Museo de los Duendes de Huasca. Órale, que les escondieron los dientes. ¿Qué opinas? Está interesante, fíjate, hace poco tiempo a mí me regalaron, no un duende, una bruja. Una bruja que está más o menos de este tamaño. No sé si ya la viste, creo que no la has visto. Sí. ¿Sí ya la viste? Bueno. Sí, el vestido negro, sí, como una bruja. Sí, es una bruja. Sí la vi. Bueno, esa bruja, cuando llegó ahí al departamento, alguien empezó, ¡ay, no, qué horrible está eso! Nombre del invitado que dijo eso. No, le dije, ten mucho cuidado con lo que dices. Ten mucho cuidado porque yo no respondo. Ay, no, cancelado, no dije nada. Yo sé quiénes son, ya estoy sospechando quién fue quien dijo eso, porque ya. Bueno, y es que, está esa creencia de que no te puedes burlar, sobre todo de estas representaciones de lo que son de duendes, de elfos, de brujas. Porque, no sabes para qué fue activado ese duende o esa bruja. Porque hay algunas personas que, déjame decirte, también los utilizan para trabajos fuertes. Porque también pueden obtener esa energía tal cual como el concepto que hablamos. ¿De los muñecos? Sí. Pueden utilizarlos para trabajos también o para rituales. Pero las personas pues creen que no. Que nada más es una imagen que está en Arizona.